El día de hoy nos encontramos reunidos con Mauricio Salamanca, empresario de la agroindustria de la región cundiboyacense. Queremos explorar contigo, Mauricio, acerca de las tecnologías agrivoltaicas y de qué manera podemos impactar en Colombia su aplicación. Ok, primero hagamos entonces una definición. Agrivoltaicos es un término que combina la producción agrícola intensiva normalmente, pero no siempre, bajo cubierta o en ambientes protegidos, con la generación fotovoltaica, donde las dos conviven en un espacio tratando de optimizar el resultado final. Esa es la definición general de agrivoltaico. ¿Cómo podemos nosotros manejar de una manera ideal el uso de la luz solar para agricultura y para generación de energía fotovoltaica en un proceso agroindustrial? Hay que recordar que las plantas, vamos a hablar en general, no para unas especies particulares, pero una planta tiene un primer rango en el que la luz no alcanza a compensar la energía que consume la misma planta. Okay. En ese rango de baja intensidad se dice que la planta está consumiendo energía, es una consumidora neta, no crece. Ajá. Apenas pasa ese mínimo, entra un rango de intensidad lumínica que es al cual la planta responde 1 a 1. Le doy 1 más de luz, ella me crece 1 más. Luego llega a un punto en el que eso deja de ser verdad y se llama el punto de saturación, en donde ya más luz no genera más crecimiento. Ya la planta saturó su capacidad fisiológica de hacer fotosíntesis y a partir de ahí la luz sobra. Okay. Luego viene más adelante otro punto de inflexión importante y es donde la intensidad lumínica está causando daños a la planta, bien sea de calidad o más irreversibles como una quema de tejidos o una destrucción del sistema fotosintético si dura mucho tiempo. Okay. Y hay unas longitudes de onda en particular que son más dañinas que otras. En el negocio de las flores es conocido el efecto de la luz ultravioleta en algunas de las rosas rojas y pues esto se ha tratado de mitigar de otra manera. Por ahora esa es como una película general. Luego querría decir que si nosotros tenemos un sistema fotovoltaico que aproveche esa intensidad lumínica que supera los puntos de saturación, no estaríamos haciendo ningún efecto negativo en la fotosíntesis. Mejor un aprovechamiento de la luz residual. Por el contrario, estaríamos aprovechando mejor la luz que hay y evitándole a la planta un estrés hídrico o fisiológico por exceso de radiación. Perfecto. Digamos que dentro de lo que hemos pensado en EcoBalance, los diseños agrivoltaicos deberán compensar de esa manera el buen uso de la energía. Utilizamos nosotros componentes o paneles semitransparentes que permiten dar una semitransparencia a todo el habitáculo del invernadero y hoy en día podemos tener un control de semitransparencia entre el 40 al 60%. ¿Esos serían unos rangos óptimos para la agricultura? Ahí tendríamos que entrar a hablar de especies o de cultivos específicos, porque por ejemplo una lechuga se satura a muy baja intensidad lumínica. Okay. Luego un sistema agrivoltaico con lechuga o con muchas de las hortalizas de hoja permitiría un alto grado de sombreo con beneficios para el cultivo y una gran generación de energía por metro cuadrado instalado. Cultivos como el tomate ya han sido desarrollados para requerir un poco más de energía, pero también podrían beneficiarse de unas sombras parciales manejadas inteligentemente. No se pretende dejar una sombra fija. ¿Cuál es el riesgo de una sombra fija? Que en los años en que la luminosidad o en las épocas del año la luminosidad sea muy baja, la pérdida de producción va a ser proporcional a la sombra. Entonces es claro que los cultivos, decíamos que cultivos de hortalizas de hoja perfectos, todas las plantas que se venden como fillers, como verdes para el complemento de la floricultura,
también se pueden beneficiar de esta operación de agrivoltaica. Dentro de nuestro proceso de ingeniería siempre partimos de ahí, del tipo de cultivo y las necesidades. Y lo que tratamos de enfocar es que la energía que podamos generar sirva para el proceso productivo. Hoy en día en Colombia tenemos el desarrollo de sistemas que podemos aplicar para bombeo, control climático. ¿Y qué otros aspectos crees que sean relevantes en la generación de energía de fuentes no convencionales para un cultivo, para la agricultura? Cuando ya podamos compatibilizar la energía solar generada sin afectar la producción, tendríamos una fuente de energía relativamente más barata que la energía que nos suministra hoy la red, y se empezarían a hacer viables cosas como calentamiento de núcleos de bancos de enraizamiento o calentamientos de raíces, iluminación LED para afectar la calidad, que es no tanto la cantidad sino la calidad. Y más adelante, quizás no para la industria de las flores, sino otra industria más ligada a alimentos, tener la energía para hacer procesamiento a los productos agrícolas básicos. O sea, transformación. Pasar del sector productivo primario a un valor agregado. Agroindustrial y poder vender la energía, digámoslo así, a nuestros vecinos. Como parte del producto que yo estoy entregando. Ok. Es decir, ya no vender electrones a la red, sino hago una transformación al producto básico y ahí voy. Ok. Con el... Nosotros en Colombia hemos visto el movimiento de las comunidades energéticas, la autogeneración a pequeña escala, que se acomodan muy bien a ese modelo que tú dices. Adicionalmente, las tecnologías ya nos permiten tener paneles semitransparentes con unas películas que incentivan ciertos espectros de luz. Entonces podemos decir que están las tecnologías disponibles y simplemente debemos desarrollar son modelos aplicados a las especies y a los cultivos en la región. No podemos importar tecnologías y aplicarlas de buenas a primeras. Sí, el tema, diría yo, que cierra un poco la situación en la que se encuentran los agrivoltaicos. Es un campo nuevo en Colombia, mucho más nuevo que en otras latitudes, donde ya hay grandes instalaciones, como es el caso de la vid, producción de vinos, donde la uva está bajo la sombra, varios cultivos hortícolas que ya hoy en día encontraron la forma de trabajar juntos. Lo que nos viene es montar experimentos, montar invernaderos combinados y hacer una investigación local para poder llegar a conclusiones comerciales que con seguridad las vamos a lograr porque estamos en un sitio muy favorable para el desarrollo agrivoltaico. Para la disponibilidad de luz. Ok. Entonces, dentro de las tecnologías agrivoltaicas también hay un tema de utilizar tecnologías fotovoltaicas flotantes, porque hemos identificado que en Colombia la agroindustria tiene reservorios de agua. Tenemos la posibilidad de hacer estas instalaciones para evitar la evaporación y la proliferación de algunas especies como coloquialmente lo llaman en Colombia el buchón. ¿Ves posibilidades de que podamos nosotros tener esa simbiosis entre agrivoltaicos en invernaderos y agrivoltaicos en superficies de agua? Totalmente. El recurso más importante para la agricultura intensiva, sin duda, después de la luz, obviamente, es el agua. Y el tema de la exposición de los reservorios a los efectos climáticos, pues es en ocasiones limitante. Lugares donde la evaporación puede ser de 4 hasta 6 milímetros diarios, multiplique por un año y le da más de 2,50 metros de altura de lámina de agua que se evapora. Sí, claro. Luego, un agua que es costosa y que la necesitamos, hay que protegerla de la evaporación, y esto se logra por lo menos en un 80% poniendo una sombra sobre el reservorio. Finalmente, quería que nos contaras acerca de la iniciativa AgroPower. ¿Cuál es el objetivo de AgroPower en Colombia? Y como esos objetivos y esas sinergias que estamos desarrollando con AgroPower. AgroPower es un esfuerzo de varias empresas, incluido Agroespacios, Ecobalance, Salati, de negocios que están preocupados, digámoslo así, o ocupados más bien en el tema de cómo alcanzar ofertas tecnológicas rentables para los distintos negocios agroindustriales. Entonces, alianzas con universidades, con Virginia Tech, con la Tadeo, y estamos construyendo
lazos que nos permitan llegar a esos resultados rápidamente para que por lo menos haya los primeros proyectos comerciales a gran escala combinando las dos tecnologías. Algo importante de AgroPower es que no está pensando solo en suministrar la tecnología, sino también en financiar, en poderle dar la oportunidad al empresario agroindustrial que si no tiene los recursos, hayan inversionistas que puedan poner el capital y desarrollemos proyectos. Sí, esa es una pregunta muy importante. El tema, AgroPower no vende paneles, no vende inversores, equipos. Claro, hace parte de la solución, sin duda. Buscamos la mejor tecnología para la aplicación y es ahí donde ustedes son expertos, pero es muy importante entender que la aspiración es que al querer combinar dos negocios debería poderse financiar la infraestructura de producción, es decir, el invernadero, con la generación de energía. O por lo menos buena parte de la inversión ya quede cubierta por quien tiene interés en la energía, en la venta de la energía. Posiblemente se deba hacer una coinversión y el agricultor que se va a beneficiar de esta estructura está dispuesto a poner también parte del costo, de la sinergia. Del costo total porque se va a beneficiar de la producción. Pero la filosofía es que si se quiere generar 1 megavatio de energía, la inversión sea parecida a la que hoy en día se tiene que hacer granjas solares tradicionales. Vemos que en Colombia hay una gran iniciativa de hacer mini granjas, grandes extensiones, vemos proyectos de grandes conglomerados de la energía donde hablan de 140, 150 hectáreas. Y te hablo hoy como empresario del agro, ¿cómo te sientes al ver esa cantidad de hectáreas utilizadas durante 25 y 30 años con paneles a piso, teniendo otras posibilidades? ¿Crees que hace falta más divulgación o sencillamente tenemos que demostrar que los agrivoltaicos son alternativas? Es el gran reto de AgroPower. Tenemos que poder encontrar una forma más inteligente de combinar las dos actividades, porque no tiene sentido que la tierra premium que tenemos alrededor de las zonas urbanas, que tenemos donde están los centros poblados, que es donde hoy en día están proponiendo los parques solares, se quede congelada y salgan de producción agrícola cientos de hectáreas, miles ya hoy en día de hectáreas para generación de energía. No es muy lógico ni es muy sostenible. De hecho, países como Italia ya tienen unas prohibiciones expresas y una legislación para definida. Limitar la instalación de granjas solares a piso. Yo creo que eso llega rápidamente en la medida en que se puedan hacer compatibles el negocio agrícola, quizás hasta pecuario. Hay ejemplos de producción de flores para promover apicultura. Sí. Hay toda una gama de opciones para que no sea un uso limitado, exclusivo de generación de energía. Aquí en Colombia se está desarrollando una legislación sobre las áreas de protección a la agricultura. Entonces vemos que los agrivoltaicos también son una respuesta para eso. No vamos a dejar de cultivar, simplemente vamos a hacer sinergias. ¿Crees que Correcto, es adecuado esa aplicación? Sería de toda la lógica fomentar esa combinación. Bueno, Mauricio, pues muchas gracias y esperamos pronto tener más proyectos para mostrarle a la comunidad en agrivoltaicos.